En prácticamente casi todos los países de América Latina, presidencias inspiradas por el modelo estadounidense coexisten con parlamentos de corte europeo, o sea, ejecutivos superpoderosos de un lado y del otro legislativos electos por un sistema proporcional de representación. El resultado de este modelo es una presidencia con enormes poderes administrativos cuya flaqueza reside en el hecho de que ningún partido consigue tener una mayoría parlamentaria con poder significativo para legislar. Sin embargo, en ningún lugar el Ejecutivo se separó tanto del Legislativo como en Brasil, que posee el sistema de partidos más frágil del continente. Esto dice Perry Anderson a propósito de las dificultades políticas que atraviesa Brasil. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la crisis política e institucional que vive Brasil. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Moneré, uno de los habituales. Bienvenido una vez más al programa. Gracias por invitarme, Pablo. Nos acompaña también José Manuel Martín Medem, periodista. Gracias una vez más por acompañarnos en Fort Apache. Gracias por la invitación. Otra de las habituales, Lola Albiach, periodista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. No podía faltar, Beto Vázquez, investigador, brasileño. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Bienvenido. Hola, Pablo. Y Augusto Zamora, periodista, una vez más en Fort Apache. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto estamos aquí. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Tras una sesión plenaria histórica y extenuante, una mayoría simple de senadores brasileños dio luz verde al proceso de destitución de Dilma Rousseff. En los próximos 6 meses, los 81 senadores discutirán si Rousseff cometió crimen de responsabilidad hacia la República y si alteró las cuentas públicas para equilibrar los balances presupuestarios. Una posterior votación, que se celebrará probablemente en octubre, decidirá el destino final de Rousseff. Mientras tanto, el poder pasa automática y plenamente a las manos del vicepresidente Michel Temer. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la convulsa situación que atraviesa Brasil y el Partido de los Trabajadores. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Cuáles son las claves para entender el impeachment que le han aplicado a Dilma Rousseff? Yo creo que hay al menos 3 claves, ¿no?, de diversa importancia y consideración, pero hay que tener en cuenta. Una interna de Brasil, otra diría que de América Latina y otra más general de carácter geopolítico, ¿no? Me voy a centrar ahora, luego ya hablaremos de otras cosas, pero me voy a centrar en la interna, ¿no? Yo creo que lo que se han juntado son 3 o 4 cosas muy serias. Una crisis económica muy importante que lo ha cambiado todo en Brasil. En segundo lugar, la conexión de crisis económica y corrupción. Y en tercer lugar, una profunda deslegitimación de la clase política reinante en Brasil. Esas 3 cosas han generado un enorme malestar social, una gran protesta social, una desafección política enorme, que en un momento determinado, por esa misma clase política corrupta, le ha servido para justificar la salida del gobierno, la ida del gobierno de la presidenta constitucional del país. Gracias, Manolo. José Manuel. Me parece que para analizar el golpe parlamentario contra la presidenta de Brasil hay que situarlo dentro de la nueva política de Estados Unidos contra América Latina. Una política con la que Washington, me parece, está consiguiendo su mayor victoria estratégica en la región desde que destruyó el proceso democrático de Allende en Chile e impuso las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Gracias, José Manuel. Lola. Bueno, yo añadiría a lo que decía Monereo, quizás el que Brasil es el país que tiene un esquema político más perverso, de una fragmentación de partidos increíble, donde la gobernabilidad siempre se ha basado en unas alianzas con poca base real, donde cuando finalmente, después de tanto tiempo, la izquierda llegó primero a los ayuntamientos y luego al Congreso, estaba forzada a un tipo de alianzas muy variopintas,
basadas en muchos casos en compra de votos, como hicieran otros anteriormente. Eso se ha caído cuando se ha desvelado la corrupción, pero además la corrupción ha puesto en el punto de mira no tanto ya a la clase política como a buena parte de los empresarios más importantes del país, que finalmente están muy interesados junto con los políticos en impedir que esas investigaciones sigan adelante. Gracias, Lola. Beto. Para no repetir los compañeros, yo creo que el golpe de Estado en Brasil, ¿no? El golpe blando o la versión 2.0 del golpe de Estado, esa que se empezó a ensayar en 2012 en Venezuela, 2004 en Haití, 2009 en Honduras, 2012 en Paraguay, el intento con el caso Nisman en Argentina en 2014, 2006 ya habían intentado con Lula, pero la coyuntura económica era muy favorable y no lo lograron. El resultado de una contraofensiva de los poderes oligárquicos de toda la vida del continente. O sea, hay, por supuesto, límites materiales y estructurales de esos gobiernos, hay errores, casos de corrupción, hay problemas de límite de la política de distribución que requieren ahora reformas estructurales que estos gobiernos no tuvieran fuerza y en algunos casos interés en hacerlas. No creo que en caso brasileño más que nada fuerza para hacerlas, y a partir de esa coyuntura hubo una rearticulación de las élites económicas, políticas para dar el golpe, simplemente. Gracias, Beto. Raúl. Yo creo que hay tres claves. La más obvia y elemental es la traición del escorpión, ¿no? El aliado que metiste en tu gobierno y como la rana, en cuanto te descuidas en medio, su naturaleza. Claro. En medio del vado, pues te masacra. La segunda es una derrota previa. El gobierno estaba muerto. El segundo mandato de Dilma estaba absolutamente comprometido por y creo que la clave fundamental es la incapacidad de interpretar ese 15M brasileño que fue el junio de 2013. Y la tercera es un cambio de tendencia en el continente, un cambio de trend que tiene que ver con la citada crisis económica, pero que creo que tiene que ver con, digamos, con el tiempo perdido de Proust, es decir, con la década que ha sido única y que, a mi modo de ver, Brasil no ha aprovechado para salir finalmente de lo que era una república y que sigue siendo una república esclavista y colonial. Y creo que eso está pasando factura. Gracias, Raúl. Augusto. Yo quiero hacer un recordatorio de algo que demasiadas veces se olvida, y es que, en primer lugar, los países latinoamericanos son sociedades duales. No son como las sociedades europeas, que aunque haya clases sociales, de alguna manera pues hay una pirámide que las vincula. Las sociedades latinoamericanas, las clases poderosas viven de espaldas a la mayoría de la población, y esto determina una serie de fenómenos que después en Europa sorprenden porque se quieren imaginar que América Latina, los países son como los países europeos en materia de estructuración. Por otra parte, esto provoca que sean países fragmentados, sobre todo países como Brasil, donde hay hacendados que tienen extensiones casi del tamaño de Bélgica, y más cosas que diré porque se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Hay una cosa que quiero plantearos, porque yo recuerdo cuando empezamos este programa y empezábamos a hablar de Brasil, era un poco la niña bonita de América Latina. Es decir, era como la izquierda vegetariana, donde hay unas instituciones mucho más asentadas. Es un poder geopolítico en la región, que tiene además la capacidad de parar a los Estados Unidos y que demostró la capacidad de parar a los Estados Unidos, en el que había una alianza del Partido de los Trabajadores con sectores oligárquicos brasileños que hacía pensar que en Brasil no se podía producir eso que sin embargo ocurría en países donde se había producido una redistribución del poder diferente, que al fin y al cabo Lula había sido capaz de hacer compatibles, pues digamos, reducir los niveles de pobrezas y aumentar los niveles de inclusión social, y que al mismo tiempo los ricos de siempre en Brasil siguieran haciendo dinero. Claro, yo creo que incluso cuando hablábamos en Fora Apache de ese 15M brasileño, elogiábamos la actitud de Dilma en relación a lo que era España. Que Dilma inmediatamente dijo, pues tienen razón en algunas de sus reivindicaciones, es un movimiento social importante, hay que escucharlos. Recuerdo que analizábamos aquí que actuó con mucha más cintura política que respecto a cómo había actuado el gobierno en España con respecto al 15M. Y claro, no deja de ser sorprendente en un país que daba la impresión de que incluso en la clase política brasileña eran capaces de ponerse de acuerdo, y que el problema del PT
eran sus contradicciones con los movimientos sociales. Ya no se entienden con los Enterra, ya no se entienden con algunos sectores, digamos, situados más a la izquierda. Hay siempre disidentes del PT que salen del PT por la izquierda, pero nadie se imaginaba una ofensiva, digamos, de estas características, hasta el punto de llegar, pues eso, a una forma de golpe de Estado blando, en la medida en que no hay tanques en la calle, ni desaparecidos, ni no sé qué, pero vamos, que hay un movimiento institucional dirigido a cargarse a una presidenta, cuando además todo el mundo reconoce que Dilma no se ha metido dinero en el bolsillo, es decir, que es impresentable la acusación que han hecho contra ella. Yo creo que hay un tema más general, como decía Augusto Zamora, que merece la pena entrar en él, ¿no? ¿Qué pone de manifiesto esto? Una vieja historia de Río Mario Marini y de la vieja historia de los intelectuales latinoamericanos, ¿no? En definitiva, la inexistencia de una burguesía nacional y, por otro lado, la enorme dificultad de construir un Estado nacional. Es decir, de una u otra manera, lo que nos demuestra esto es que al final todos estos asuntos que en Europa hemos discutido tanto, de la autonomía relativa del Estado, de la capacidad del Estado de unir acumulación y legitimación y de generar nuevas alianzas sociales, eso es muy difícil de trasladar a América Latina. Eso no funciona así en América Latina. En el país donde era más evidente que podría serlo. Es decir, al final estamos ante un retorno de la oligarquía, de la vieja burguesía paulista que domina el país. ¿Cuál ha sido, a mi juicio, las dos caras de lo que podemos llamar la hipótesis Lula, ¿no? La hipótesis Lula era construir un nuevo Estado y una nueva alianza entre el movimiento obrero y la burguesía nacional. Y desde ahí disputar el proyecto imperial norteamericano. Yo creo que esa ha sido la clave de las distintas opciones que venían en el Partido del Trabajo. Es decir, construir un Estado, por lo tanto, el Partido de los Trabajadores hacía una especie de bonapartismo político, conseguía convertir el país en una especie de autonomía relativa, donde en esa construcción de la autonomía relativa tú le ibas a dar un mensaje internacional. Te implementaba en América Latina, buscaba tus zonas del sur y el Amazonas. Bueno, eso es lo que yo creo que se rompe, y se rompe por lo interno. Yo creo que aquí es determinante lo interno, no lo externo. Ahora bien, se rompe porque en un momento determinado, que es cuando llega la crisis, se rompe la paz social, ya no es posible una política redistributiva y lo que viene ahora es un ajuste brutal, que es lo que este presidente tiene. Pongo un ejemplo que a mí me sorprendió y lo he verificado. Este presidente actual está condenado, pero está condenado a 8 años de inhabilitación para presentarse a cargo público. Es decir, un inhabilitado está presidiendo el gobierno de un país cuando la anterior presidenta tuvo cerca de 55 millones de votos. Yo creo que ahí está, pero creo que la clave está esta, ¿no? Hasta que el Estado nacional, la burguesía nacional y el papel de la izquierda y del Partido de los Trabajadores. Raúl y Augusto, y después Beto. Sí, Vais todos. Yo quisiera desafiar un poco el esquema que veo que estáis perfilando, que tiene parte de verdad, pero me parece que Brasil hasta hace nada era el futuro, no el pasado. O sea, era un modelo de un desarrollo alternativo y de una redistribución de la riqueza. El futuro ya no es lo que era. No, lo que quiero decir es que, en fin, veamos lo que ha sido Brasil. Brasil, desde que fue independiente, desde que fue república en el 1893, más de la mitad del tiempo ha estado dominado por dictaduras. Bueno, han tenido hasta un rey. Sí, pero digo, cuando fue república, Bueno, eso. por dictaduras, ha estado dominado por un problema que es justamente el de la emancipación de los esclavos, el de una república esclavista en la que la inmensa mayoría de la población, pese al lema de
del mestizaje, pues hay una línea de color clarísima. Y ese es el problema. Y Lula y el PT lo que tenía que haber resuelto es eso. Entonces el problema de una cosa que nace en el ABC paulista y por lo tanto es muy poco negra, es muy industrialista, está condenada a ese pacto con una burguesía industrial más que nacional, inexistente, que justamente en la globalización se ha financiarizado y no existe. Pero esa burguesía nunca tuvo un proyecto. El gran proyecto han sido los fazendeiros, los militares y un país que es un continente. Entonces, ¿cuál ha sido el problema del PT? El no haber asumido que, si quieres, por razonar en términos clásicos, la revolución democrática no se hace aliándote a la burguesía industrial totalmente dominada ya por la finanza, por Prisa, por el BBV, por Telefónica, por Odebrecht, por una serie de corporaciones que les da igual la soberanía del país, sino más bien por la emancipación de los pobres, por la emancipación de los negros, por las políticas de revolución democrática como la mejor inversión para crear otra vía de desarrollo. Y eso es lo que se trunca con el primer gobierno Dilma, o quizás con el segundo gobierno Lula, que cede y, digamos, cava su propia tumba mediante un pacto con la Globo, mediante un pacto con la Iglesia Universal de Cristo Redentor, del Reino de Dios. Del Reino de Dios, los evangélicos que están forradísimos y ahora le entierran. Es decir, el pacto con el escorpión en vez del riesgo. En fin, recordemos a Maquiavelo, a los discorsi. Si quieres tener un Estado pequeñito, pues asume el ciclo de oligarquía. Si quieres algo más, si quieres un imperio, y Brasil puede ser un imperio democrático continental, juega con la plebe el tumulto y la disensión universal. Y Lula no lo ha hecho y paga por ello. Augusto. Yo quiero que despertemos de un sueño. América Latina ha sido una región de golpes de Estado. Es decir, la norma han sido las dictaduras militares y la excepción los gobiernos democráticos. Y desde 2009, con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, se abrió lo que yo llamo el golpismo de guante blanco. Es decir, como los militares quedaron tan desacreditados, pues ahora se está utilizando un sistema que es intrínsecamente corrupto, porque las clases políticas que son de origen oligárquico o fácilmente cooptadas por las oligarquías están sirviendo de instrumento, como pasó en el Paraguay con Fernando Lugo. Con Fernando Lugo, pues. Y además le voy a dar otro dato curioso, que Zelaya y Lugo fueron tumbados en junio, y a Dilma Rousseff por 2 semanas no la tumbaron también en junio, pero que el mecanismo es el mismo. Y quiero también llamar otra cosa, hay cierta izquierda que cree que puede hacer reformas con una oligarquía que son profundamente refractarias a los cambios. Y el retraso de América Latina se debe precisamente a que desde la independencia está gobernada por unas oligarquías profundamente reaccionarias, sin sentido de Estado. Para ellos el Estado es lo que ellos poseen. Y eso se da con muchísima más fuerza en Brasil, donde hay terratenientes que tienen extensiones del tamaño de Bélgica. Es decir, ¿quién puede gobernar un país donde un señor es un rey, está formado por reinos feudales y se quiere construir, la idea de que Brasil puede ser una potencia, pero ¿por dónde? Si es un Estado atado a la materia prima, a los ciclos agrícolas y sobre todo con una mentalidad antidiluviana, que es lo que ha determinado que cuando se hace un ensayo de cambio, el ensayista o acaba preso o acaba en el exilio. Beto. Bueno, el debate interesantísimo, o sea, estoy de acuerdo con Augusto y con Raúl cuando dicen, bueno, se alió al escorpión, ¿no? Que tiene su naturaleza de pincharte luego adelante. Pero yo creo que hay un animal político que es Lula, que es un animal político de los más grandes que hay y que eligió este camino en parte porque la historia lo dirá, pero porque no veía otros márgenes. No olvidemos que Lula intentó 4 veces llegar a la presidencia
y elección tras elección lo que hacía con su programa de gobierno es un paso a la derecha, al centro, ¿no? El Lula que gana es un centro izquierda muy moderado, pero bastante moderado, y eran los márgenes que le dieron, y algunos meses, en el año antes de Lula ser electo, su coordinador del programa de gobierno es asesinado. Tenía unos reportajes para la Folha de São Paulo donde decía que íbamos a hacer un viraje, y después de eso Lula tuvo que adecuar y dar un paso más, poner como coordinador a Palocci, que después fue su ministro de Hacienda ultra ortodoxo, y que dijo, no, nosotros vamos, hizo la inefable carta al pueblo brasileño donde se decía, no vamos a hacer cambios radicales, todo tranquilo. No hubo más espacio. O sea, Lula llegó al poder porque tuvo que hacer la sensación dentro del marco y las reglas del juego. En ese sentido, Brasil era efectivamente una de las joyas de la corona de Estados Unidos en Latinoamérica. Y en Brasil no se iban a permitir a lo mejor lo que se permitió en otros países. Se está jugando una cosa muy complicada. Entonces, claro, esos límites que se llegan. Luego, Lula no intentó, Dilma no intentaron. Si Lula, yo comentaba el otro programa que hacemos sobre Brasil, Lula intentó generar las condiciones de posibilidad para que Dilma llegara con mucho más condiciones, tanto en términos de articulación económica como política parlamentaria, para intentar hacer algunos cambios un poco más en profundidad, porque los límites de las políticas distributivas tocaban techo y hacían falta políticas estructurales. ¿Qué hace? El primero pulso que hace Dilma son con los bancos, intenta bajar los tipos que en Brasil son pornográficos, y ahí a partir de ese entonces pasa lo que decía Manolo, o sea, cuando rompe el pacto social conservador de Lula, ¿no? Ese pacto entre sectores del trabajo y sectores productivistas, industriales productivistas, contra los financistas, y los productivistas dejan a los trabajadores y se juntan con los suyos de clase, y ahí empiezan a sabotear el Brasil, el país, el gobierno, a partir de una articulación que no hace falta más los militares, por una cuestión muy simple, no solo porque los militares no cumplen nada, no pitan nada, simplemente porque no hace falta, porque es una versión de golpe blando, donde una articulación jurídico-mediática te cumple este papel a la perfección. Entonces, un poco qué pasa. La cuestión, por último, la cuestión esclavista, o sea, Brasil es ultra racista, un país sin duda, pero yo creo que eso está incluso mediado por una cuestión mucho más fuerte que un país clasista. Y esa cuestión se ve, y yo creo que por eso que tenemos que ver, ¿por qué Dilma y PT, Lula sufren el golpe de Estado ahora? ¿Por qué? Por sus aciertos, no por sus errores. O sea, las élites brasileñas no soportan ver un chaval negro en la universidad. Y esos cambios sí, como todo Lula hizo de forma gradual, moderada, pero sí que después de 13 años de gobierno de lulismo, sí que los negros llegan a la universidad, suben en un avión, pueden tener una carrera de abogado, de médico, y eso molesta mucho a las élites. José Manuel. Sí, yo quería volver al principio e insistir en que, sobre todo desde la izquierda, no se debería olvidar que, sea cual sea el error que podamos señalar en el manejo del gobierno brasileño, no hay que aceptar de ninguna manera que eso haya producido unas condiciones que justifiquen la destitución de la presidenta. Es decir, hay que manejar el rechazo a ese golpe de Estado parlamentario de manera radical, reiterativa y como argumento básico para enfrentar lo que está ocurriendo en Brasil. Hay dos declaraciones que son tres, pero dos de ellas especialmente importantes que no ha publicado ningún gran medio de comunicación y tampoco ha utilizado la izquierda en España, que son, la primera, la del secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, que dice lo siguiente: la elección democrática de Dilma Rousseff como presidenta no puede ser derogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria sin una acusación de carácter penal. Este proceso puede llegar a afectar seriamente a la democracia regional y a la seguridad jurídica hemisférica. Pero es que el compañero Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que no es precisamente un amigo de los gobiernos progresistas, es todavía mucho más concreto y dice: nuestra organización, la OEA, ha hecho un detallado análisis sobre el juicio contra Dilma y ha concluido que no se encuentra dentro de las normas para dicho procedimiento porque no hay una acusación de carácter penal, sino de mala gestión de las cuentas públicas. Es en realidad un juicio político y constituye un acto de flagrante ilegalidad. La Organización de Estados Americanos. Pero hay una tercera declaración. ¿Para qué vamos a hablar de eso en España pudiendo hablar de Venezuela? Pero hay una tercera declaración mucho más interesante que dice que el impeachment es impensable porque no tiene base jurídica ni política.
marzo del año pasado, un tal Michel Temer, que era entonces vicepresidente, en su cuenta de Twitter. Y yo a esto quería añadir que a mí lo que más me preocupa, dentro de las muchas cosas que me preocupan en torno a Brasil, es que las nuevas organizaciones para la integración de América Latina y el Caribe no hayan sido capaces de defender la democracia en Brasil y a la presidenta constitucional. Recordemos que Evo Morales pidió una reunión de UNASUR en Brasil y hasta hoy. Eso ocurrió, pero es curioso, es el papel de Brasil. Cuando en Bolivia hubo un intento de golpe de Estado blando por parte de la Media Luna, UNASUR con Brasil ejerciendo de punta de lanza. Es que no es lo mismo. Sí, bueno, yo haría una enmienda general a decir que América Latina está abocada a golpe de Estado, porque no es así. Es decir, ha vivido por lo menos 3 décadas de otra cosa. Golpes de Estado entendidos como los militares tomando las calles, yo creo que se ha terminado. Otra cosa es que efectivamente hay civiles también que encabezan golpes de Estado llamados golpes blandos. El ejemplo mejor es Fujimori, que cerró el Congreso, porque por golpes de Estado entendamos que es restricción de las libertades y los derechos básicos. Eso no se ha producido en Brasil. Lo que sí ha habido es una maniobra absolutamente concertada y planificada para quitar a Dilma Rousseff y al Partido del Trabajo del gobierno. Pero es otra cosa. Es decir, ha habido varios momentos, y no solo de izquierdas, sino también de derechas, donde la calle se ha revuelto. En Ecuador tumbaron a 4 presidentes seguidos, en Bolivia a varios hasta que llegó Evo Morales. O sea, yo al único caso que llamaría como golpe fue al de Honduras. El de Brasil es un golpe de Estado. Y el de Venezuela. Bueno, yo le llamaría un plan para... Paraguay es un golpe parlamentario. Pero volviendo al punto, ¿por qué se rompe ese pacto? Porque yo estoy de acuerdo contigo. Hubo un pacto y se rompió. Y lo rompió la élite. Y la élite conspiró para quitar a Dilma. Eso está clarísimo. Conspiró en alianza con enormes sectores de la clase política. Con ese partido que nunca ha ganado una elección, pero que era en la columna vertebral de todo el poder en Brasil, aún con el PT. O sea, la segunda autoridad de Brasil era del MPDB, la tercera también. Bueno, ¿por qué se rompió ese pacto? Yo creo que no solo fue... Hay factores externos como que cambió el ciclo económico también. Las medidas que tuvo que tomar Dilma no siempre, además de que molestar a los callos de la gran empresa, también iban contra... había reducción de presupuesto y restricción de los programas sociales. Los primeros que se rebelaron contra Dilma fueron dentro del PT. Y tampoco vieron bien que dejara luz verde a la investigación sin cortapisas de la impunidad. Hubo sus más y sus menos con el hecho de que no parara las investigaciones cuando afectaban a su propio partido. Entonces, efectivamente, ha sido víctima de sus aciertos y sobre todo yo, en el caso de Dilma, subrayo lo de la lucha anticorrupción, el no haber parado eso, pero efectivamente también de algunos errores y de algún cambio de ciclo. Es decir... Vamos un momento a zapping, que me están dando órdenes de realización, y volvemos con Raúl y con los demás. Adelante, Vivi. La propia Red Globo de Televisión ha admitido su apoyo a la dictadura militar y al golpe de Estado en 1964. Sus prácticas antidemocráticas han marcado la historia política de Brasil, lo que ha sido tema de debate a lo largo de las últimas 3 décadas de democracia. El sistema dependía de la política. Y la política solo respeta a la prensa. One by one, all of them accused of corruption and saying, we must remove the president for corruption. And amazingly, Dilma herself is one of the few people not accused of any kind of bribery or personal corruption or kickbacks. Diputado Fraga, la mitad de sus colegas de esta sala deberían estar en la cárcel. Por favor, señores, les pido silencio para garantizar la palabra del ponente. Por favor. Más de la mitad, señor. Silencio. Por favor. Por favor. Más de la mitad, señor diputado. Hay 6 o 7 con expediente abierto. What's going on is pretty simple. Her party, the Workers' Party, or the PT, has won 4 straight national elections. Michel Temer asumió la presidencia interina del país sudamericano. Wikileaks revela que Temer fue informante de la CIA de Estados Unidos.
mantuvo reuniones en 2006 con funcionarios estadounidenses para discutir la situación del país. Criticaba los programas sociales del entonces presidente Lula da Silva y decía que su formación pretendía lanzar un candidato propio. La primera mujer elegida para gobernar el país suramericano. También lamentó que en el nuevo ejecutivo no hay ni mujeres ni afroamericanos. Raúl. No, yo estoy totalmente con vosotras, contigo en el aspecto radical democrático de la crítica, pero seamos un poquito marcianos con esto, ¿vale? Hay una autoridad, creo que Pablo lo has leído, el artículo de Perry Anderson, que al ser un observador tan de autoridad, creo que lo puedo citar, y dice claramente que el cambio que hizo Lula fue justamente de pasar del mensalao, es decir, de dar sobres de dinero para que la gente no te bloquee y te sabotee el funcionamiento parlamentario, que el Parlamento es una casa de ladrones, y así constitucionalmente, vamos a decirlo así, funciona para que sea así, y la ley electoral y todo. Se pasó de eso, que fue un escándalo, dice Perry, a meterlos en el gobierno. Es decir, le pones a vivir al ladrón y así lo tienes más encima, que no te puedes dar la vuelta porque mira lo que pasa. Y dentro de ese proyecto lo que se produce es un compromiso desarrollista, un compromiso para crear lo que se ha llamado la clase C. Claro. Y hay un aspecto continental en todo esto, porque yo creo que hay paralelismos con lo que está pasando en Argentina con Macri, ¿no? Que esa clase C, ese neoliberalismo popular es muy inestable y entonces hay ocasiones para aprovecharlo. Yo creo que de esa, vamos a llamar esa clase C, que luego quiere bienestar, quiere más seguridad, quiere y se te revela, ¿no? Esa clase C se reveló en parte en junio de 2013. No hubo una respuesta adecuada y que tenemos ahora la versión monstruosa del 15 de marzo de esa clase C o parte de ella aliada al levante integralista y a gente que está pidiendo golpe militar, muerte al comunismo, etc. El fascismo brasileño, ¿no? que toma la delantera. El error, y esto yo soy testigo de esta, no voy a dar los nombres, de destacados miembros del PT históricos en Lisboa discutiendo diciendo de junio, con Boaventura, con Sartorius y otros, diciendo que eso era el fascismo, que junio era el fascismo. ¿Era el fascismo? Pues ahora toma 2 tazas. Quiere decir, ese error dice que Lula es muy grande, pero también la caga mucho. Porque el momento de llamar contra el golpe hubiera sido primero o el mensalao, ese periodo en el que tenía una popularidad imbatible. Y en esa coyuntura, si recordamos bien, la potencia de América Latina era increíble. Los BRICS estaban en su mejor momento. No como ahora. Ese haber vivido de las rentas, ese guay, ya estamos tranquilos. No, los escorpiones nunca duermen. Y era el momento de habértela jugado. Ahora está muy bien, hay que defender hay que decir la ilegalidad de todo esto, pero digamos, llanto y dolor y crujir de dientes. Se ha perdido un kairos histórico en toda la zona. Analicemos por qué y volver a la próxima y evitar un desastre continental que obviamente va a afectar a Europa. Última cosa. Esto de los golpes parlamentarios está de moda, porque en Europa, ¿qué pasa con Monti? Es muy democrático. ¿Y Renzi ha ganado alguna elección? Matteo Renzi no ha ganado nada. Y es un tío que se cree Lorenzo el Magnífico sin haber hecho nada. ¿Por qué está ahí? Porque ha habido un golpe, porque hay un golpe en Europa. ¿Qué pasa? ¿El Eurogrupo echando por la puerta y casi a collejas a Varoufakis, eso es democrático? Eso es una dictadura, ¿eh? No sé de qué estamos hablando. Es un problema, obviamente, secular en América Latina. En España no digamos lo de los golpes, pero estamos en un problema mundial de la democracia. Sí. Augusto, Manolo y después Beto. Después Lola. Yo quiero aclarar que los golpes de Estado son golpes de Estado, haya o no verde olivo de por medio. O sea, si se interrumpe un proceso democrático y se quita un presidente democráticamente electo, da igual que sea con un tanque en la calle o que sea con un parlamento corrupto que decide destituirlo sobre la más absoluta... Pero los ecuatorianos lo hicieron, ilegalidad. Con quien les llevó una crisis. Lo de Ecuador fue una revolución, revueltas populares y la gente se tiró a las calles. En Brasil pues simplemente ha sido un golpe palaciego, pero un golpe.
¿Ya? Entonces no podemos hacer, digamos, una diferenciación de que hay golpes buenos porque son golpes de guante blanco y golpes malos porque sacan los tanques a la calle. O sea, ahí sí que nos confundimos gravemente. Por otra parte, yo quiero mencionar el poder de las oligarquías en el control mediático. Está claro que quien controla las mentes no necesita tanques. Y el Grupo Globo en Brasil, solo voy a dar 2 cifras, controla el 45,2% de la audiencia televisiva de Brasil, que es prácticamente, o sea, la mitad de los brasileños lo que ven es a este grupo. Y controla más del 73% de la publicidad. O sea que ejerce un dominio casi absoluto sobre los medios de comunicación y por ahí puede golpear, que es un caso similar al que se da en Argentina. ¿Ya? Y otro caso similar al que se da en Perú, donde una familia es dueña de casi el 75% de todos los medios de comunicación del país. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en América Latina? Pueden ser realmente democráticas, unas sociedades donde los medios de comunicación pertenecen masivamente a grupos minoritarios, cuando no a una familia, donde las clases políticas usan la política como medio de un enriquecimiento ilícito y donde en última instancia todo esto deriva en que el que la gente vote masivamente a alguien importa un carajo, porque cuando quieren lo quitan, como en Honduras, como en Paraguay, como ahora en Brasil, ¿ya? Porque ya no puede sacarse los tanques a la calle porque eso ya está mal visto. ¿Ya? Pero en cualquier caso nos encontramos con unas democracias en América Latina creadas sobre unos pilares muy frágiles, ¿ya? Y donde la izquierda, aunque puede llegar al poder, al gobierno, nunca roza realmente los pilares del poder. ¿Ya? Manolo. Esto de que el futuro ya no es lo que era porque el pasado nos lo están cambiando. Y nos lo están cambiando ya con Brasil. Ya el pasado de Brasil que hemos teorizado y que algunos han hecho sobre eso hasta una definición de una nueva izquierda frente a las otras izquierdas, la izquierda vegetariana, el pasado ya está cambiando. Y aparece algo, lo que decía antes el compañero, con toda claridad, ¿no? Aquello que Aníbal Quijano llamó la colonialidad del poder. Son sociedades duales donde el rasgo racial sigue siendo un elemento fundamental de clasificación social en todos los estados y justamente en aquellos que parecían más modernos. Ahora bien, el pasado que retorna, lo diría así, ¿no? Hace como un mes, en un país importante de América Latina, de estos radicales, se reunieron un grupo de intelectuales y algunos políticos importantes para discutir qué tiempo va a tardar Obama en irse, porque como siga mucho tiempo, va a terminar cambiando América Latina a favor de Estados Unidos, ¿no? Fijaros las contradicciones, que Donald Trump emerge como un capitalismo duro y ha sido el capitalismo blando de Estados Unidos, el soft power norteamericano de Estados Unidos, el que, sin darnos cuenta, ha ido cambiando de orientación en América Latina con una estrategia que ya no se basa en los golpes militares, sino en los golpes blandos que llevan años estudiándose en las universidades y teniendo replicantes en todos lados, las revoluciones de colores, las revoluciones naranjas, todo eso ha estado en gran parte estudiado, discutido en torno al Instituto Albert Einstein de Boston, con el Chap a la cabeza, que está dando manuales de lucha pacífica para derribar a los gobiernos latinoamericanos que no sintonizan con Estados Unidos. Es decir, estamos viviendo una capacidad del imperio de cambiar la forma de dominio y de acción política increíble. Pero ¿para conseguir qué cosa? Antes lo acababais de decir, hablando de que nadie de UNASUR hizo lo que hizo Brasil, porque Brasil era el que hizo que eso cambiara, ¿no? Y ahí aparecen las enormes dificultades geopolíticas y político-militares que creo que hay que tener en cuenta. Uno de los elementos fundamentales de la política exterior por parte de Lula y del lulismo era la independencia
de lo que va a llamar la industria militar de Estados Unidos. Es decir, toda la estrategia político-militar de Brasil se ha basado en diversificar sus fuentes de todo tipo, de estructuras militares, de tecnología militar, con un principio sacrosanto. No vamos a admitir ninguna fuerza militar, nuevas tecnologías, que no lleven incorporado la transferencia tecnológica. Y por eso ahora mismo Brasil está construyendo, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, con la tecnología francesa, un submarino nuclear del país. Y no solamente eso, sino que está diversificando con Holanda, con Alemania, con Suecia, toda una industria militar, precisamente para no quedar en manos de Estados Unidos. Y por otro lado, no hay que olvidar un elemento fundamental. Las cosas peores que ha hecho en el último periodo Dilma Rousseff tenía que ver con la privatización de la energía, fundamentalmente. Toda la zona del presal, ese es el gran botín que tienen las grandes empresas extranjeras norteamericanas y brasileñas. Es decir, disputarse el petróleo que le da la autosuficiencia energética de facto a Brasil. Beto, os voy a pedir que vayamos siendo breves porque nos quedan 5 minutos para el minuto final. Vale, muy breve. O sea, la cosa autocrítica al PT, toda. Yo creo que quien gobierna tiene que hacer autocrítica, gobernar es frustrar. Por supuesto, el PT tiene que hacer autocrítica de la lógica de la corrupción, una tecnología de gobierno, como diría Foucault, para construcción de gobernabilidad, porque con 29 partidos con representación, la coalición de gobierno tiene 22. Esa lógica fue inventada, no es mérito del PT, sí que lo entró, pero es una lógica de construcción de mayorías parlamentarias que Cardoso la inventó, que funciona no por mensalón, que fue un eslogan, sí, sino que se compra votación a votación los diputados, porque si se los paga al mes, el día de la votación no te vota. Entonces, eso de mensalón sí es un eslogan, porque la verdad, el sistema es tan corrupto y tan venal que va por así. El partido, el PMDB que está en el poder, es conocido por su fisiologismo, que es un término que yo pensaba que era universal y que el profesor Ariel Jerez me decía, no, Beto, eso es cosa de vosotros, que es esa forma de ese patrimonialismo y corrupción estructural, ¿no? Una cosa muy clásica del Brasil. Otra cosa crítica del PT cuanto a las movilizaciones de junio de 2013, también faltó la autocrítica. Dilma sí que tuvo muchísimo más autocrítica, porque creo que fue nuestra primavera, que empezó en Túnez, que se vino a España, se fue a Estados Unidos con Occupy y fue a Brasil. Y Dilma tuvo la lectura, pero la incapacidad. Dilma propuso una constituyente con los términos que la gente pedía, pero claro, con el Congreso ese, imposible. Pero de ahí a decir que no hubo la habilidad, y yo creo que el gran problema del PT es la distancia que se generó entre gobernantes y gobernados, representantes y representados, y muchos representantes del PT hoy tienen que hacer una autocrítica, están muy distantes de la gente. Cuanto a la cuestión del presal, esa es la agenda norteamericana principal, así como acabar con los intentos de articulación BRICS, UNASUR, etc., y volver con el TTP, que es una versión 2.0 del ALCA. Claro, por supuesto, esa es la agenda, las compras públicas de Brasil, y actuar ahora con el nuevo ministro, que merece una parte, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que 2 veces perdió elecciones para Lula y para Dilma, José Serra, que tiene su primo, un español, el Gregorio Marín Preciado, lobista de Iberdrola y conocido por haber sido perdonado grandes deudas, que es la persona encargada de cargar todo eso y cambiar la doctrina a Chico Buarque, que es el intelectual músico brasileño, que decía: Brasil con Lula cambió, ahora habla grueso con Estados Unidos y fino con los países latinoamericanos. Volvimos atrás, ahora volvimos a hablar fino con Estados Unidos y grueso con los vecinos latinoamericanos. No, muy breve. Vale, ha habido un golpe parlamentario, pero ojo, esto no ha terminado. Quiero decir, Temer, como ha dicho, no sé si era durante la emisión Manolo, va a durar, será el breve, ¿no? Ahora bien, no sé si sabéis que el PT va probablemente a mantener todas sus alianzas para las municipales de octubre, con el PMDB. Quiero decir, es un golpe muy raro porque... Quiero decir, yo creo que más que golpe es que son una banda de ladrones, vamos a ver, entonces... Una mafia. Una mafia. Entonces, ahora te golpeo, ahora me alío. Páez, el alcalde de Río, está gobernando con el PT y allí, una de las interceptaciones de Moro,
que puso, era una conversación de Lula con Páez, Páez preocupadísimo, diciendo, es que yo tengo miles de contratos con Odebrecht, con esta, o sea, ¿aquí qué pasa? Y Lula, sí, vale, son no sé qué. En fin, es más complejo, o sea, es que el PT no se, dice Beto una autocrítica, no parece que la vayan a hacer, porque van a mantener esas alianzas, ¿y hacia dónde va el PT? ¿Hacia dónde va en esos términos? Vuelvo a junio. Junio es el de te fabula narratur, es el hic rodus hic salta. Y si no se parte de ahí, el PT no ha terminado sus problemas. Llegamos al final, vais a tener 1 minuto de conclusiones cada uno. Empiezo contigo, José Manuel. Me parece que, como se decía en la mesa, esto no ha terminado y que el objetivo fundamental en Brasil no es la destitución de la presidenta Dilma, sino la inhabilitación para que Lula no pueda ser de nuevo candidato presidencial. Ya veremos si Lula puede ser candidato presidencial, en qué medida se puede modificar la situación en América Latina. Pero si hacemos un listado de todo lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos meses, ahí está, como decía Manolo, Estados Unidos, y eso sí que son palabras mayores. Manolo. Yo creo que no va a ser tan fácil para la oligarquía la vuelta al pasado. Y que la gente, los derechos conquistados en estos procesos, la gente lo van a defender. Tengo esa convicción profunda. Ya no hay el miedo que había antes, precisamente porque el golpismo militar queda en el pasado. Ahora hay una nueva forma de golpismo, es cierto. ¿Qué quiero decir? Que yo veo en lo que está ocurriendo, como siempre, un riesgo, pero también una oportunidad de cambio en el Partido de los Trabajadores, de regeneración política de los partidos de los trabajadores, de esfuerzo de construir un nuevo programa a partir de la autocrítica hecha y a partir de las propias condiciones que se han visto. Y luego una reflexión final, ¿no? Esto es el final de la globalización feliz. Esto se ha terminado. Y sin Estado no hay revolución ni cambio democrático. Gracias, Manolo. Beto. Ya decía el otro programa y estoy convencido, junio de 2013 fue nuestra primavera, el sistema de partidos. Si normalmente la política va por delante de la sociedad, en ese caso lo que está pasando en el mundo lo vemos, que la sociedad han puesto una agenda por delante de la vida política. Los partidos no han sido capaces, y le decía la otra vez, lo que hace falta a Brasil es podemizar Brasil. Y cuando digo podemizar, es pensar la reestructuración profunda, no que el PT va con el sector bueno del PMDB en las otras elecciones, es que el PT, si quiere tener parte en este proceso, que tenga la velocidad y la agilidad de pensar cómo se encaja, si puede ser protagonista o incluso desaparecer. O sea, esta capacidad de rearticulación de las fuerzas progresistas, aproximación con los movimientos sociales que están en la calle es fundamental. Y cómo va a ser, Mujica hace 2 años dijo a Lula, pensáis en un frente amplio como el de Uruguay, algo así, sea un frente amplio, una nueva estructura, un Podemos, lo que fuere, ese creo que es la agenda fundamental. De todas maneras, una última cosa, el proceso de impeachment no terminó, Dilma tiene que volver, o sea, hay un juzgado en 2 meses y espero que Dilma vuelva y anticipe elecciones y que ese proceso se pueda dar. Lola. Estoy de acuerdo, la partida no ha terminado, muy importante. Yo lo que sí creo es que hubo un plan, que se estiró la legalidad hasta el punto de que puede ser legal lo que hicieron, pero es ilegítimo, que en cualquier país hay una moción de censura cuando un gobierno pierde alianzas y apoyos y entonces es derrocado el gobierno y el líder de la oposición toma el mando o convoca elecciones. Eso no ha ocurrido en Brasil y no ha ocurrido porque si se convocan elecciones, quien saldría el más votado por ahora sería con 60% de apoyo Lula, y el actual presidente en funciones tiene el peor récord, 2%. Pero bueno, la partida no ha terminado. Gracias, Lola. Augusto. Quiero recordar una frase del fallecido presidente de Mozambique que decía, a luta continúa. América Latina ha vivido a lo largo de su historia ciclos de acción-reacción, de movimientos frente a una oligarquía que, hay que reconocerlo, ha ido retrocediendo. O sea, ya no es, y en eso estoy de acuerdo en que los pueblos maduran. Yo creo que los pueblos latinoamericanos están madurando más rápidamente que las oligarquías, están entendiendo mejor las reglas del juego,
conociendo más sus derechos y que esas cosas no tienen retroceso en estos tiempos. Podían tenerlo bajo las dictaduras militares impuestas desde la sangre, pero ya en un juego democrático eso ya no tiene reverso. Y en ese sentido las oligarquías se están equivocando y por eso yo creo que apuntemos a la esperanza en América Latina. Gracias, Augusto. Raúl. Me apunto a lo que acabáis de decir, a lo que decía Manolo, pero eso pasa justamente por, digamos, no dejar títere con cabeza respecto a los errores y a la corrupción. Vamos a ver, eso tiene que acabar y es un problema continental. Digamos, creo que lo que le hace falta al PT es justamente una relectura del Machiavelli de los discursi y hacer productivos los tumultos y la disensión universal para el continente, porque el problema es que no va a haber golpes, como se decía, no van a triunfar tan fácilmente, porque, digamos, la composición de las multitudes, la composición de los pueblos, las armas de los pueblos para derrotar todo eso son mucho mayores que hace tiempo. Ahora bien, eso no quiere decir que podamos entrar en un tiempo bastante catastrófico, porque la fuerza es una cosa, el kairos, la ocasión es otra, y si no van juntos es un desastre. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a los 6. Nos veremos aquí la próxima semana en Fort Apache.